Algo de lesión renal aguda. Sabemos que la lesión antes se le llamaba insuficiencia renal aguda. Los criterios han cambiado y para poder diferenciarla de la insuficiencia renal crónica agudizada, se estableció ya hace como unos 8 o 9 años, un poquito más, que se empezara a determinar o se empezara a referir a la lesión renal aguda como el deterioro abrupto de la función renal. La etiología son múltiples causas las que pueden provocar una lesión renal aguda. Lo que sí es que es muy importante mencionar es que se observa la detención de productos nitrogenados y de alteraciones de la homeostasis hidroelectrolítica. Importante mencionar que antes ya clínicamente se podía decir que tenía el paciente lesión renal aguda ya cuando había disminución de los volúmenes urinarios. Sin embargo, durante la evolución de la lesión renal, justamente antes de que se lleve a cabo la lesión renal aguda, no siempre hay disminución de los volúmenes urinarios. Por eso es importante identificar que puede haber lesión renal aguda sin disminución del volumen urinario. Entonces, cuando vayamos a ver o cuando veamos la clasificación de cuando es prerrenal, renal o posrenal, o cuando es una necrosis tubular o cuando es una necrosis tubulointersticial, pues existen ciertos parámetros urinarios que nosotros vamos a estar identificando o que tenemos que identificar para poder diferenciar una de otra, ¿vale? Pues bueno, se divide generalmente en prerrenal, renal y posrenal. En la prerrenal, también llamada funcional, es cuando la lesión renal aguda es secundaria a la disminución de la volemia eficaz. Es renal o intrínseca cuando ya existe una lesión parenquimatosa y es posrenal cuando es obstructiva. Sí, desgraciadamente hay muchas clasificaciones y no hay límites claros para poder diferenciar una lesión renal de una prerrenal, o cuándo empieza una, en qué momento ya decimos que es prerrenal y puede evolucionar a una renal. Entonces, lo que es importante es, ¿por qué? Porque los parámetros urinarios que nosotros utilizamos, pues, es en ese momento, por ejemplo, en ese momento en el que se tomaron. Si yo, por ejemplo, los tomo en la mañana y me los reportan en la tarde, pues obviamente existe una alteración, ya no es el mismo paciente que yo estoy viendo, de la mañana. ¿Están de acuerdo? Pues ha evolucionado, ha pasado el tiempo. Lo que sí es que es muy importante mencionar que la hipoperfusión como la obstrucción condicionan la lesión renal. Espérenme que alguien se acapa si quiere meter. Ok. ¿Hasta ahí alguna duda? Chicos, ya me siento la Talía, ¿me escuchan? ¿Me oyen? Sí, también hay problemas con el internet. Bueno, pues entonces, en cuanto a epidemiología y etiología, la frecuencia y el pronóstico de la lesión varían según diversos criterios diagnósticos. También la lesión renal o la causa de la lesión renal varía con la edad. Pues bueno, en neonatos generalmente es por hipoxia, asfixia, sepsis, cirugías, por ejemplo, cirugías abdominales, cirugías de cardiovasculares, correcciones ¿cómo se llama? De transposición de grandes vasos, o cuando tienen ventrículos hipoplásicos, diversas malformaciones cardíacas y pues también las malformaciones renales pueden condicionar a la lesión renal. A partir del año y desgraciadamente todavía una causa de lesión renal es la deshidratación, igual que la sepsis y el síndrome hemolítico urémico. En escolares y adolescentes, generalmente la glomerulonefritis aguda primaria y secundarias también, la hipovolemia secundaria a sangrados, accidentes, ¿no? En la fisiopatología, vamos a describir que, bueno, la lesión anatomopatológica clásica
en la hipoperfusión renal es la necrosis tubular aguda. Entonces, un paciente que tiene una lesión renal que no se detiene o que no se trata, va a llegar a una necrosis tubular aguda. Existen muchas alteraciones morfológicas, hay muchos pacientes, perdón, que a veces no muestran una alteración morfológica muy evidente, ¿sí? Entonces, en algunos casos se ha descrito que esos pacientes pueden desarrollar una nefropatía vasomotora, ¿vale? Entonces, la máxima expresión o la máxima expresión de la lesión renal es la necrosis tubular aguda. Esta se caracteriza por la lesión subletal y letal de las células tubulares, principalmente en las porciones distales del lóbulo proximal y en la porción ascendente gruesa del asa de Henle. Entonces, pregunta de examen. ¿Cuál es la manifestación anatomopatológica clásica de la lesión renal? Es la necrosis tubular aguda. Como su nombre lo dice, es en los túbulos. Entonces, es en la porción distal del túbulo proximal y en la ascendente gruesa del asa de Henle. En la isquemia renal aguda, no nada más, en esta lesión, pues, no nada más están implicadas la hipoperfusión como tal, sino son muchas alteraciones, tanto hemodinámicas, la propia lesión tubular y la propia inflamación que produce que se lleve a cabo la necrosis tubular aguda. Entonces, esta lesión renal tiene 5 fases. Es la prerrenal, la de iniciación, la de extensión, la de mantenimiento y la de reparación. Bendito Dios, existen están descritas estas fases. O sea, normalmente el riñón se puede reparar siempre y cuando lo que cause la lesión renal se resuelva, ¿sí? Entonces, en la primera fase siempre se le denomina, bueno, en la prerrenal existe una agresión hemodinámica o tóxica. Pueden ser la hipovolemia, los medicamentos, pues muchas cosas que vamos a ver más adelante. Entonces, esto ocurre cuando hay disminución en el flujo sanguíneo renal, pero se mantiene la integridad celular, como se observa aquí, el borde de las células tubulares, están aquí los villi, los microvilli. Entonces, cuando la lesión tóxica o la alteración hemodinámica se presenta, y no se supera o se mantiene, se denomina o se desarrolla la fase de iniciación. Esta aparece cuando ya existe una depletación del ATP. Entonces, en la prerrenal todavía no hay depletación del ATP. En la de iniciación ya existe depleción de ATP. Entonces, esto produce la propia lesión de la célula tubular epitelial. Con eso empieza a perderse los microvilli, empieza a haber la exfoliación de los propios túbulos y la obstrucción tubular, ¿sí? Entonces, si ahí seguimos con la injuria renal o con la cuestión que desarrolló, que dio pie a la lesión renal, sigue la fase de extensión, ¿vale? En esta se caracteriza por la presencia de hipoxia y la respuesta inflamatoria. En ambos eventos son más pronunciados en la unión córtico-medular. Por eso es importante en aquellos pacientes que tienen lesión renal identificar o tomarles un ultrasonido renal. Normalmente un paciente con lesión renal va a tener un incremento del tamaño de los riñones y puede observarse no bien diferenciada la relación corteza-médula, se puede ver diferente. Entonces, por eso es importante que todos los pacientes que tienen lesión renal se les solicite un ultrasonido. Entonces, esa fase de extensión, existe una disfunción de la célula tubular. Entonces, al haber el daño, la hipoxia y todo esto, produce obstrucción, inflamación y coagulación. De aquí ya se empieza a determinar lo que es la necrosis tubular como tal. ¿Por qué? Porque ya existe esta obstrucción, aquí ya llegó a la necrosis, pues, como tal. Pues ya después existe una fase de mantenimiento. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta en la imagen donde dice extensión, donde están aquí está el puntero, se puede observar cómo se desfacelan las células tubulares.
ya no tienen los microvilli y se desprenden. Eso es lo que hace la propia obstrucción. Después las pocas células que se quedan se expanden, entonces se desdiferencian. Ya no son las mismas células tubulares que vimos desde un principio en la fase prerrenal. Si se dan cuenta que ya no tienen nada de microvilli, ¿vale? Entonces hay migración y proliferación de las mismas células tubulares. Esta fase de mantenimiento pues puede durar, si se dan cuenta, desde el 5º al 8º día. Si nosotros, o sea, si esa es la historia natural de la necrosis tubular. Y ya después viene la reparación, en el cual aquí si se dan cuenta en donde se observan aplanadas las células tubulares, pues obviamente pierden la polaridad. Entonces por eso existe pues la propia ya necrosis tubular, dejan de orinar y todas esas cosas. Y bueno, en la fase de reparación es cuando las células tubulares empiezan a proliferar y empiezan a diferenciarse como propia célula tubular y se vuelve a repolarizar. Entonces, una lesión renal normalmente puede tardar de 1 a 10 días aproximadamente. Eso quiere decir que si nosotros identificamos la lesión renal desde un principio, que va a empezar a tener tiene factores de riesgo para desarrollar lesión renal, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en las manifestaciones que tenga nuestro paciente. Entonces, si se dan cuenta, lo importante es identificar qué fue lo que causó la lesión renal para poder saber en qué tiempo de la evolución de la necrosis tubular aguda nos encontramos. Hay pacientes que si nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente con lesión renal y le estamos dando aminoglucósidos, sí se pueden usar, pero se deben de ajustar a la función renal para evitar que se siga haciendo o se siga perpetuando esta misma lesión y poder darle el beneficio del tratamiento. Así también permitir que ese túbulo se regenere, que ese túbulo se repare. ¿Vale? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? ¿Eh? Ay, ya se quiso meter. ¿Alguien? ¿Alguna duda? ¿No? No, son 5 fases. Son 5 fases. Entonces, pregunta de examen. ¿Cuántas fases tiene o cuál? Describe usted las fases de la lesión de la necrosis tubular aguda. Entonces son 5. Prerrenal, iniciación, extensión, mantenimiento y reparación. Si yo les pregunto, ¿en qué fase de la lesión renal la célula tubular ha perdido ya totalmente su polaridad? Es en la fase de mantenimiento, ¿no? ¿En qué fase de la lesión, de la necrosis tubular aguda, existe obstrucción debido al daño de las células tubulares por el daño microvascular? En la fase de extensión, ¿vale? Entonces, déjenme ver, es que alguien está mandando un mensaje. Ay, voy. Perdón, no los había escuchado. Bueno, creo que ya se metieron todos. No. Bueno, pues. Entonces, ahí vamos. Vale, entonces, el funcionamiento renal propiamente dicho va a requerir de 3 premisas: la perfusión sanguínea adecuada, una integridad adecuada del parénquima renal y la permeabilidad de las vías excretoras. Ahora imagínense esos pacientes que son monorrenos y que tienen una lesión renal, pues les va peor. O aquellos pacientes, aquellos niños que tienen una alteración de la morfología renal, que tienen una estenosis UP, que tienen valvas de uretra posterior, o que son niños que tienen malformaciones anorrectales, generalmente tienen malformaciones de la vía urinaria. Entonces, esos pacientes, si les tienen una lesión renal, les va a ir mucho peor, porque de por sí ya tienen alterada una de las fases para el funcionamiento renal adecuado. ¿Están de acuerdo? Entonces, existen muchos factores asociados, como lo vimos en la clase pasada, que es la presencia de angiotensina, la endotelina, el óxido nítrico, prostaglandinas, promotores de la apoptosis, el N-gal y todas esas cosas, la interleuquina 8, ¿no? Entonces, importante, yo porque quiero que sepan que existe la lesión renal, porque la lesión renal la pueden desencadenar muchos
muchas situaciones. Por ejemplo, si tenemos disminución del volumen circulante absoluto, pues puede ser por hemorragia, propia depresión de volumen por deshidratación. Si es relativo, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, no tenemos una adecuada función de bomba, pues podemos tener una disminución del volumen circulante relativo. Si hay por hipoperfusión, fallo cardíaco, choque. Por ejemplo, en los pacientes con lesión renal y si están hipertensos, no les pongan IECA. Van a hacer una bonita lesión renal si se los ponen, ¿vale? Entonces, pues no es adecuado. Por ejemplo, si tenemos una lesión renal y nosotros sospechamos que es por una vasculitis, no va a ser prerrenal, va a ser ya una necrosis tubular como tal, va a ser parenquimatosa, ¿sí? Puede ser o por una hipertensión maligna, por una oclusión vascular como tal de los vasos renales, pues eso va a ser ya parenquimatosa. Una necrosis tubulointersticial, sobre todo por que es por los medicamentos, cuando tienen ese tipo de manifestaciones, pues le va a dar una lesión renal de tipo parenquimatoso, una infiltración tumoral, La necrosis tubular aguda, ya habíamos mencionado que es la máxima expresión de la lesión renal. Esta puede ser isquémica por la propia hipoperfusión y tóxica, sobre todo cuando en los pacientes que utilizamos medios de contraste, ¿vale? O aquellos que, ¿cómo se llama? Usan pigmentos. Hablando de pigmentos, son los tatuajes. Algunos no sabemos si somos alérgicos a la tintura del tatuaje. Entonces, pueden producir una necrosis tubulointersticial o una necrosis tubular. Y en la fase postrenal, por ejemplo, cuando tienen tumores a nivel urológico o ginecológico, ¿sí? O fibrosis retroperitoneal. Entonces, aquí en los artículos que les mandé, que les subí en el Classroom, viene cuando hay hipovolemia verdadera, efectiva, cuando hay vasoconstricción renal. Por ejemplo, en la hipercalcemia maligna por tumores o por bien, a mí me tocó ver una niña hipercalcemia por sobredosificación de vitamina D. Hizo lesión renal aguda y pensaba en una niña de 15 años, pensaban que tenía un lupus y dijeron, lesión renal, lupus, tiene hipertensión, es lupus, no sé qué, ya la mandan. Traía calcio de 15. Y mande. Ajá. Uh-huh. Ajá. En, en las guías, entonces, si te acuerdas, en las guías, ¿qué es lo que recomiendan para reanimación? Para poder, el Hartman, exactamente. ¿Por qué? Hay algo me sonó. Y además, recuerden, no sé, alguien tiene un perro por ahí o algo, alguna mascota. Bueno, pero sí es cierto, o sea, cuando nosotros, si se dan, bueno, yo creo que en urgencias, cuando pasamos cargas, normalmente yo las paso con Hartman, por lo mismo, porque si ya tiene un estado acidótico, el Hartman nos va a ayudar a corregir el estado acidótico. En la lesión renal aguda sí es, o sea, tenemos que tener mucho cuidado con el volumen, ¿sí? Y también tenemos que corregir todas las alteraciones hidroelectrolíticas que está causando la lesión renal. Entonces, pues sí es cierto, no es recomendable utilizar solución salina porque, ¿cómo se llama? Sobre todo, hacemos, hipercloremia, ¿sí? Y eso es un trastorno que, pues, son trastornos, propios de la iatrogenia de utilizar ese tipo de sustancias, ¿sí? Ya no recuerdo si lo vimos cuando estábamos viendo pediatría, pero
Recuerden que les preguntaba que cuál era el trastorno hidroelectrolítico más común en el hospital. Las alteraciones del sodio, porque son alteraciones de agua. Normalmente las alteraciones del sodio van acompañadas con las alteraciones del cloro, ¿vale? Entonces, pues sí, o sea, hay muchas causas de lesión renal. Sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos necrosis tubular aguda, tóxicos como los medios de contraste, inmunosupresores, las quimioterapias, aquellos que les gusta la homeopatía, ¿no? Las drogas, aquellos que les gusta hacer mucho ejercicio, no, no es cierto. Pero sí, con el ejercicio intenso pueden tener rhabdomiólisis y pueden hacer lesión renal. El único niño que he visto de rhabdomiólisis es porque le cayó, como una parte de una pared en el cuerpo. Entonces le tuvimos que poner prisma porque estaba haciendo rhabdomiólisis. En la hipertermia maligna, en el hipotiroidismo severo, en aquellos niños que hacen también es una manifestación parecida a la lesión renal, pero es más bien por la deshidratación. Aquellos niños que hacen crisis por hiperplasia suprarrenal congénita, ¿sí? La circulación extracorpórea, aquellos que están sometidos a cirugías de corazón abierto, ¿cómo se llama? Las correcciones de cardiopatías congénitas, ¿sí? Por ejemplo, por depósitos intratubulares, las hiperoxalurias, eso es muy común en pediatría. El mieloma múltiple es más común en adultos, la nefropatía por ácido úrico, también eso es común, ¿sí? Y bueno, hay muchos mecanismos por los cuales podemos tener lesión renal. Lo importante es sospechar qué tipo de lesión renal, o si estamos presentando, a lo mejor no es una lesión renal, es una necrosis tubulointersticial. Por ejemplo, por sulfas o quinolonas hacemos necrosis tubulointersticial. Gentamicina, eso es lo que ahorita estamos usando mucho en el hospital. Aciclovir, ibuprofeno, eso es muy común en pediatría. Necrosis tubulares intersticiales por tubulointersticiales por ibuprofeno o indometacina. Furosemide también, fenitoína, pues son todas esas causas que pueden provocar necrosis tubulointersticial, ¿vale? De tipo obstructivo, en niños, lo más común, en niños varones, lo más común es las valvas de uretra posterior en la etapa neonatal, la vejiga neurogénica también, en adultos pues ya el cáncer prostático, la litiasis también en niños, necrosis papilar, pues todas las neoplasias en próstata, vejiga, uretra, cervix o colon pueden provocar una lesión renal aguda de tipo obstructivo, ¿vale? También la fibrosis retroperitoneal ya sea iatrogénica, o no tanto iatrogénica, sino por fármacos también que se utilizan. Y por ejemplo, también la cistitis bacteriana. Hay cistitis viral, los adenovirus pueden provocar cistitis, ¿sí? Entonces, y la esquistosomes, que eso es algo muy raro aquí en el país. Bueno, entonces ya habíamos visto cuando vimos valoración de la función renal que existen maneras de valorar la misma, ¿no? La función renal. Existen marcadores, también vimos la clase pasada, que se elevan de manera temprana y que nos pueden decir que existe una lesión renal aguda. Lo importante es comprobar que existe deterioro de la función renal y siempre diferenciar si es prerrenal, renal o posrenal. Normalmente utilizamos la creatinina porque, como habíamos visto también en la clase pasada, es lo más fácil que vamos a tener a la mano. Es más barata, ¿sí? Sin embargo, podemos usar también cistatina C, podemos utilizar un gamagrama, ¿sí? Y también podemos utilizar Enegal, interleuquina 8, ¿sí? Entonces, importante pues sospechar que existe la lesión renal, hacer una historia clínica detallada, una exploración física minuciosa. ¿Qué va a tener un paciente con lesión renal? ¿Qué van a encontrar en un paciente con lesión renal? Puede tener edema, puede no haber o no haber disminución de los volúmenes urinarios, puede haber hipertensión, por vasculitis o por incremento, por retención de líquidos, ¿no? Por sobrecarga hídrica. También hay muchas pruebas diagnósticas que podemos hacer, vamos a ver más adelante,
el uso de marcadores urinarios. El ultrasonido renal importante, ¿por qué? Porque con el ultrasonido podemos también diferenciar si es obstructivo o no. Si la causa de la lesión renal es obstructiva, si hay una dilatación, si existe incremento. Lo normal que es que sucede que en una lesión renal es que los riñones incrementen de tamaño, se vean más intensos, ¿sí? Y se puede perder la relación corteza-médula, se puede no diferenciar o no observarse bien la diferenciación entre la corteza y la médula. Cuando hacemos una biopsia, cuando tenemos lesión renal, en aquellos pacientes que hacen una glomerulonefritis rápidamente progresiva, esa es la única indicación de hacer biopsia renal, ¿sí? También lo que comentábamos, el empleo de la cistatina C. Y en pediatría algo muy importante, cómo valorar la oliguria. Es diferente en niños menores de 1 año que en mayores de 1 año. Entonces, pues si orina menos de 1 mililitro en menores de 1 año, pues sí se considera oliguria. En niños mayores de 1 año es 0.8, ¿vale? Entonces, para poder saber si existe una lesión renal, prerrenal o posrenal, tenemos que utilizar el FENA, que es la fracción excretada de sodio. En neonatos no debe de ser mayor a 2.5 y en niños no, bueno, y ya más adelante, a partir de esa edad, todos no debe de ser más de 1%. Pero, dice, no tiene valor en los pacientes con uresis conservada, con diuréticos o con glomerulonefritis, porque el mecanismo o la homeostasis del sodio está alterado. Vale, entonces solo se puede utilizar en aquellos pacientes que tienen disminución del volumen urinario, pero no creas que que la causa no sea algo mejor una glomerulonefritis, ¿vale? O si tienen disminución del volumen urinario, pero están respondiendo diurético, el FENA va a estar alterado, ¿vale? Entonces aquí ya vienen en esta tabla los índices urinarios. Siempre debemos de tratar de calcular la osmolaridad urinaria, ¿sí? Calcular, nos reportan el sodio en orina, ¿sí? A identificar la relación entre urea urinaria y urea sérica, también la relación de creatinina urinaria entre creatinina sérica, sacar el índice de falla renal y la fracción excretada del sodio. También, en esta tabla creo que no está y no lo incluí. Pero cuando estamos utilizando diuréticos, es importante sacar la fracción excretada de urea, porque los diuréticos incrementan la fracción excretada de sodio. Entonces me puede decir que es una necrosis tubular aguda, pero realmente no lo es. Entonces, ¿por qué? Porque está modificado por el uso de diuréticos. Entonces ahí tenemos que sacar la fracción excretada de urea. ¿Vale? Entonces, dependiendo de lo que yo, cómo salgan los valores, pues puedo yo diferenciar que existe una necrosis tubular en la cual pues tiramos más sodio, la osmolaridad está más baja, ¿sí? Que si es de tipo obstructivo o es una tubulointersticial. En la tubulointersticial es como que está en el limbo. No podemos saber realmente si es una prerrenal o una necrosis tubular, ¿vale? A diferencia, por ejemplo, de una lesión renal aguda, prerrenal y una necrosis tubular aguda propiamente dicha, de estas dos con la necrosis tubulointersticial, es que a nivel urinario podemos observar, si nosotros nos hacen un frotis si hacemos la observación del sedimento urinario y lo tiñéramos con tinción para ver diferencial de leucocitos, vamos a ver más eosinófilos, porque la necrosis tubulointersticial podría manifestarse como una alergia a algo, una lesión renal aguda que es secundaria a una alergia a lo que provocó la misma lesión. Entonces, normalmente a nivel urinario, pues si tenemos una necrosis tubulointersticial vamos a ver células tubulares, pero también vamos a ver neutrófilos, linfocitos, si hacemos un diferencial a nivel urinario. Sin embargo, no vamos a ver eosinófilos, solo en la necrosis tubulointersticial sí lo vamos a ver. Entonces, por eso es importante pues sacar los índices, pero cuando estos índices, identificar siempre
si el paciente tiene uso de diuréticos o no, y cuando estos índices no nos dan algo concreto como tal, pues irse al sedimento urinario para saber si existe o no la presencia de eosinófilos, ¿vale? Y bueno, existen muchas clasificaciones. En pediatría, así como para adultos, hay muchas clasificaciones para poder identificar la lesión renal. Usamos el rifle, el Akin, bueno, el Akin es en neonatos, ¿sí? Y en adultos también utilizan la de la cinética de la creatinina, si no mal recuerdo. Entonces, pues aquí ya habíamos comentado lo del rifle en la clase pasada, por el descenso de la tasa de filtrado, por incremento de la creatinina o bien por el volumen urinario. Entonces es importante decir si tiene riesgo por incremento, ¿no?, de creatinina o tiene falla por diuresis, ¿no? Entonces siempre identificar o decir el parámetro más grave, lo que habíamos comentado, ¿sí? Y por ejemplo, aquí viene Akin, en donde viene el valor de creatinina o el incremento de la misma, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Akin es para los neonatos, en el estadio 1, cuando la creatinina es igual a 1.5 o ha incrementado más a D.3, ¿sí? Entonces, por ejemplo, o sea, si ya tenemos un paciente con 1.5, pues ya es una lesión renal establecida, ¿no? Como les comentaba al principio, la lesión renal aguda puede tener o no tener disminución del volumen urinario. Entonces también aquí identifica lo que es la disminución del volumen, pero por horas. Es más grave que tenga pues ya 24 horas con un volumen urinario de 0.3 mililitros por kilo por hora o menos, o de por sí no tenga anuria de 12 horas, ¿no? Entonces ya es un paciente que tiene una Akin-3, ¿vale? Entonces, dice, en la cinética de la creatinina, algo muy importante, aquí se manifiestan los cambios absolutos de la creatinina que son capaces de detectar cualquier descenso de la tasa de filtrado. Esta también se utiliza, pero pues como habíamos comentado anteriormente, esta de la cinética, cuando usamos la creatinina, pues la creatinina tarda de 24 a 48 horas hasta 72 horas en manifestar el cambio. Entonces, lo que yo estoy viendo de que ayer tenía 0.2, es un adulto, por ejemplo, que tiene 0.7, 0.8 y mañana tiene 1.2, pues la lesión renal al menos se dio al menos hace 24 horas. Normalmente 48 horas, a veces hasta 72 horas, ¿vale? Entonces, según los estadios, dice esta clasificación, perdón, de la cinética de la creatinina, dice cada estadio corresponde a un descenso aproximado del aclaramiento de la creatinina. En el 1 del 19 al 39, en el 2 del 30 al 57 y en el 3 del 49 al 68, ¿vale? Entonces aquí viene el incremento de la creatinina de 0.3 en 24 horas, 0.5 y hasta 1, ¿vale? En 24 y luego en 48 horas de que tenemos un basal importante, ¿vale? Entonces, si yo ya tengo un paciente con una creatinina elevada o mayor a, bueno, esto es en niños, mayor a 0.3, pues puede ser que tenga una insuficiencia renal crónica. O más o menos, bueno, normal, en niños también se dice que debe ser arriba de 2 desviaciones estándar, según de su edad, ¿sí? Pero si tenemos una previa normal e incremento de la creatinina de manera abrupta, pues sí es una lesión renal aguda. Entonces, lo indicado es hacer un ultrasonido, ¿sí? Ver si está normal, pues ver qué tipo de factores tiene. Y tiene factores para tener una lesión renal prerenal, o sea, hacer una historia clínica como tal, ¿no? Pero si en el ultrasonido yo veo la vía urinaria dilatada, pues es obstructivo, ¿no? Si en la ecografía yo veo incremento del tamaño de los riñones, veo disminución o pobre diferenciación entre la relación corteza-médula, pues puede ser que tenga una necrosis tubular, ¿sí? Y hay que ver que si tiene otros datos, no nada más renales, si tiene también datos extrarrenales como hipertensión, si tiene la lesión en alas de mariposa, en la cara, ¿sí? Por ejemplo, si sospechamos de lupus, alguna otra vasculitis,
¿sí? Entonces es importante ver eso, ¿no? Entonces siempre la prevención se basa en corregir la isquemia y evitar las sustancias nefrotóxicas. Sí, establecer la bulimia mediante infusión de cristaloides. La ceroalbúmina no ha demostrado ventajas. Lo que utilizamos normalmente es solución Hartmann. Los diuréticos de asa pueden aumentar la diuresis, pero no tiene efecto protector renal. Al contrario, si nosotros utilizamos los diuréticos de manera excesiva, de por sí en la lesión renal, los diuréticos para que tengan efecto los tenemos que usar a dosis altas, pero también podemos provocar o perpetuar esta lesión renal. Entonces, el tratamiento se debe realizar o se deben instaurar. Los líquidos deben estar administrados, deben de ser igual a las pérdidas insensibles más el volumen urinario más las pérdidas extrarrenales, y siempre se debe vigilar el peso de manera diaria. Lo que normalmente se hace o lo que se debe de hacer en una lesión renal para poder corregir o poder evitar que se perpetúe la misma es hacer balances hídricos cada 4 horas. Hacer balances hídricos cada 4 horas. ¿Por qué? Porque va a haber un momento en el que disminuya el volumen urinario y otro en el que se tenga su fase poliúrica. Entonces, si nosotros no estamos corrigiendo como tal el volumen, si yo, por ejemplo, yo lo estoy viendo en mi fase oligúrica y lo mantengo así todo el tiempo, cuando me llegue a mi fase poliúrica, no lo voy a alcanzar, ¿sí? Entonces también hay que corregir el equilibrio ácido-base. ¿Por qué? Porque cuando ya se mantenga o ya el riñón ya empiece a estar en la fase de mantenimiento, la poliuria tiene que ceder. Entonces siempre hay que estar vigilando los volúmenes urinarios. Se dice que en la fase oligúrica hay que poner el 100% de la uresis y en la fase poliúrica hasta un 75% de la uresis para calcular los líquidos administrados, ¿vale? Entonces, importante que sabemos que con el estado ácido-base alterado, con la acidosis grave, va a observarse una hipercalemia, pero una pseudohipercalemia. Cuando esta necrosis tubular no se perpetúa y no se puede corregir el equilibrio ácido-base o la acidosis se mantiene, es grave, se mantiene por mucho tiempo, la hipercalemia no siempre responde al tratamiento médico, entonces sí se requiere de una terapia de sustitución renal, ¿vale? ¿Cuándo lo voy a proponer? Cuando el paciente tiene anuria o oligoanuria. Cuando la hipercalemia no responde al tratamiento médico. Cuando existe sobrecarga hídrica, en edema agudo pulmonar, una hipertensión secundaria, hipervolemia, y que no tengo, y tengo oligoanuria o anuria, pues ahí se tiene que someter a terapia de sustitución renal. Cuando la hiponatremia es grave, convulsionó por hiponatremia. Cuando la acidosis metabólica es grave y no responde al tratamiento médico. Cuando existe elevación progresiva de los azuados, cuando tenemos encefalopatía urémica, cuando tenemos hipocalcemia sintomática con hiperfosfatemia. Aquí se propone hemodiafiltración y cuando el paciente está intoxicado con fármacos dializables, ¿vale? También, pues nosotros tenemos que saber qué terapia de sustitución. No todos los pacientes se someten a hemodiálisis. En algunos, sobre todo en los pacientes que ustedes ven en urgencias, pues son candidatos incluso a prisma. Entonces, por ejemplo, si tengo un paciente que tiene hiperfosfatemia, el fosfato no se dializa mucho en hemofiltración o en hemodiálisis convencional. Se tendría que utilizar hemodiafiltración, ¿vale? Y hay hemodiafiltración convencional y hemodiafiltración como lo es en las terapias lentas continuas. Ok. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Todo bien claro, me imagino.